Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este primer desafío para juniors. En esta serie me gustaría tratar las posibles pruebas que os pongan las empresas para acceder a ellas. Y bueno, en este primer desafío vamos a ver el tema de los números primos. El ejercicio sería introducido un número por teclado, encontrar todos los números primos que hay en él. Por ejemplo, si metemos un 10, nos tendría que salir por pantalla el 2, el 3, el 5 y el 7. Pero bueno, antes de nada, ¿qué es un número primo? Estaréis diciendo. Vale, un número primo es aquel número que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Es decir, que tiene dos divisores. Por ejemplo, el número 2, partido de 1, el resto es 0. El partido por sí mismo, el resto es 0. Por tanto, el número 2 sí que es primo. Pero el 4, partido de 1, es 0. Partido de 2, es 0. Partido de 4, es 0. Por tanto, este no es un número primo, porque tiene más de dos divisores. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos esto al programita. Lo primero que necesitamos es introducir un mensaje como introduce un número para ver sus primos. Necesitamos declarar una variable scanner. New scanner system. System.in. Y vamos a guardar esto en una variable. Puede ser un int, por ejemplo. sc.nextInt. Bien, aquí ya recogemos el número que introduce el usuario. Y ahora vamos con la chicha. Ah, para poder saber eh, qué números primos contiene un número, necesitamos recorrer todos los números que hay antes de ese número. Parezco tartamudo. Entonces vamos a hacer un bucle for. Es igual a 0, x menor o igual que el propio número, x más más. De esa manera recorremos todos los números hasta el número. Pero bueno, ya sabemos que el 0 y el 1 no son primos, así que podríamos empezar esto desde el 2. Y ahora necesitamos dividir estos números que preceden al número, parece un trabalenguas, entre los que les preceden a ellos. Por tanto, necesitamos hacer un for anidado. Por ejemplo, declaramos otra variable que empiece en 1 en este caso, porque el 0 no nos interesa. Tiene que llegar hasta el número de arriba y lo incrementamos también. Pues ya tenemos más o menos la estructura de nuestro bucle. Tenemos algo que recorre los números que preceden a este número. Por ejemplo, si este número fuera el 10. Esto en la primera vuelta sería 2, pero imaginémonos en la segunda vuelta, sería un 3. 3 dividido entre 1, el resto sería 0. 3 dividido entre 2, porque esto seguiría aumentando, el resto no sería 0. No sería 0. Y 3 dividido entre 3, el resto sería 0. Por tanto, el 3 sí que sería primo. Vale, entonces, ¿cómo conseguimos por un programa saber que este número es primo? Bien, lo primero es calcular los divisores, ¿no? Entonces, decimos que si x dividida entre j es igual a 0, hemos encontrado un divisor. Entonces necesitamos una variable con divisores. La declaramos aquí arriba, por ejemplo. La vamos a declarar aquí arriba, para que se resete en cada vuelta. Porque si no, esto seguiría contando divisores infinitamente, si no lo reseteamos en cada vuelta del bucle. Entonces hemos encontrado un divisor. Bien, tenemos ya los divisores de cada número. ¿Qué nos falta calcular? Si es primo, ¿no? Entonces, si el contador de divisores es igual a 2, porque recordemos que un número primo solo tiene dos divisores, show el número es primo. Hemos encontrado un número primo. Podríamos comprobar ahora si esto funciona. Por ejemplo, si introducimos el 10, el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos. Bien,
Ahora, ¿cómo podríamos mejorar esto un poco? Por ejemplo, declarar una variable contador primos para saber cuántos números primos tenemos. Entonces, si encuentra un número primo, contador primos se incrementa. ¿Esto dónde se cierra? Aquí. Vale. Show el número, bueno, la cantidad más bien, la cantidad de primos es contador primos. Vamos a comprobar. Ejecutamos el programita. Tenemos 4 primos. Vale, pero si aún queremos mejorar más el programa. Vamos a ver, nos hablan de modularidad en Java. Pues yo creo que todo esto, bueno, más bien todo esto es literalmente encontrar un número primo. Por tanto, esto todo lo podemos sacar a un método, ¿no? Entonces podemos coger todo esto y llamar aquí a un método que sea si es primo. Y le tenemos que pasar la x, por ejemplo. Creamos el método, le pasamos la x, que es el número por el que queremos dividir. Y todo esto lo podríamos meter aquí dentro. Entonces tenemos un contador de divisores. Aquí nos hace la división y nos comprueba los divisores. Y esto ya no nos hace falta. Entonces, tenemos el programa muchísimo más limpio y lo tenemos dividido. Y aquí podemos decirle que si if el número es primo, bueno, claro, nos falta que este método retorne algo. Nos falta, por ejemplo, un booleano. Vamos a meterle un booleano. Is primo, boolean is primo es igual a, vamos a inicializarlo en false, y cada vez que compruebe que si es primo, is primo es igual a true. Y retornamos el valor booleano. Return is primo. Entonces ya podemos comprobar que si es primo, ¿qué va a pasar si es primo? Que el contador de primos aumenta. Vamos a comprobar si funciona. Metemos el 10. Perfecto. Vamos a probar con otro número. Por ejemplo, el 1000, que tiene 168 primos, si no me equivoco. Tiene 168 primos. Y así de sencillo. Bueno, gente, si queréis más vídeos como este, explicando este tipo de problemas, seguidnos en nuestro canal.